Hola, en esta clase vamos a estudiar ángulos de la circunferencia. Entonces, para ello vamos a ponernos primero de acuerdo en algunos nombres de rectas que tienen que ver con la circunferencia. Entonces, el primero que tenemos es el diámetro, que no es otra cosa más que un segmento de recta que pasa por el centro de la circunferencia y corta la circunferencia en dos puntos, o sea, tiene sus extremos. Vamos a llamarles a estos extremos A y B. Luego tenemos la definición de cuerda, que no es otra cosa más que cualquier segmento de recta que no pasa por el centro de la circunferencia. Vamos a llamarle también a estos extremos A y B. Posteriormente tenemos lo que es una secante, que no va a ser otra cosa más que cualquier recta que corte en más de un punto a la circunferencia. Y finalmente tenemos la tangente, que es una recta que corta la circunferencia en un solo punto. Además, si tenemos una circunferencia y elegimos dos puntos sobre esa circunferencia, vamos a decir el punto A y el punto B, nuestra circunferencia queda dividida en dos conjuntos. El conjunto que va de A hacia B y el conjunto que va de B hacia A. Fíjense que lo estoy nombrando como en contra de las manecillas del reloj. Al arco azul lo vamos a denotar como AB y le ponemos generalmente una circunferencia arriba. Y al arco al arco rojo, como va en contra de las manecillas del reloj, pues a ese lo denotamos como BA. Entonces tenemos dos arcos. Esto nos va a ayudar mucho a la hora de definir ángulos en la circunferencia. Entonces voy a dibujar ahora otra circunferencia más. Tenemos nuestra circunferencia. Voy a colocar el centro y voy a tomar un arco. Vamos a decir este arco AB. Entonces vamos a tener, si tomamos cualquier otro punto, C, de tal forma que se forme un ángulo con A y con B, no necesariamente pasa por el centro. Este centro es O, aquí me equivoqué. Vamos a llamarle O. No necesariamente esta recta pasa por el centro, pero bueno, ahí tenemos definido un ángulo. Y a este ángulo vamos a llamarlo ángulo inscrito que mira el arco AB. Si el punto, en lugar de estar ahí, si el punto C estuviera de este lado, si este fuera C, entonces mi ángulo sería el que se forma por la recta BC y la recta CA, es decir, este ángulo, y entonces el arco que miraría sería el BA. Otro ángulo que tenemos, pues es el ángulo central, es el ángulo central. Aquí tenemos O, tomamos dos puntos A y B, y entonces tenemos nuestro arco AB, y entonces el ángulo formado con el centro que mira ese arco, vamos a llamarle ángulo central. Y finalmente tenemos otro ángulo que voy a dibujar una tercera circunferencia. Voy a marcar un punto y vamos a marcar una tangente. Entonces marco mi recta tangente en este punto y voy a elegir una cuerda, la que sea. Entonces este ángulo que se forma con la tangente y la cuerda, vamos a llamarle semi-inscrito, que en este caso va a mirar el arco AB, vamos a llamarle este punto A, y al punto de tangencia vamos a llamarle B. Entonces este es un ángulo semi-inscrito que mira el arco AB. El otro ángulo también sería semi-inscrito, nada más que ahora este ángulo, en lugar de mirar el arco AB, lo que hace es que ahora mira el arco BA. Vamos a tomar tres puntos en la circunferencia. Vamos a tomar el punto A, el punto B y el punto C. Y vamos a fijarnos en el ángulo inscrito que se forma en C al mirar el arco AB. Entonces tengo este ángulo, vamos a llamarle alfa. Lo que ustedes demostraron en su lista de ejercicios es que ese ángulo inscrito es la mitad del ángulo central que mira el mismo arco, es decir, el arco AB. Entonces voy a marcar el ángulo central y entonces lo que vieron es que eso es igual a 2 alfa.
No importa cómo sean estas dos rectas. Por ejemplo, si C se mueve de tal forma que AB coincida con un diámetro, de hecho es hasta un poco, es la manera más sencilla, es el caso más sencillo de demostrar, pero también podría ser que O esté dentro del triángulo ABC o bien que O no esté dentro del triángulo ABC y aún así se sigue cumpliendo que ese ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Ahora, si nosotros cambiamos nuestro C y en lugar de estar aquí, vive de este lado, pues ya no vamos a poder asegurar que este ángulo que está aquí sea igual a la mitad del central, porque este no sería su ángulo central. Acuérdense que este ángulo inscrito, el que está aquí en C, no alfa, no el que está marcado aquí en GeoGebra como alfa, sino el otro ángulo, este ángulo que está aquí en C, ese no es el ángulo inscrito que mira el arco AB. En realidad, ese ángulo inscrito está mirando el arco BA, es decir, todo este arco grande. Entonces, ese lo que sí cumple es que es la mitad del ángulo central que mira el arco BA, es decir, el ángulo central sería este que está aquí, ya no en el que está marcado como 2 alfa, sino como que su complemento, digamos, por llamarlo así. Ese sería el ángulo central, que sería el doble del ángulo que vive aquí en C, que mira el arco BA. Entonces sean cuidadosos con eso, no se vayan a confundir entre cuál es su ángulo central o qué arco está mirando. Eso es muy importante. Este resultado anterior nos sirve para demostrar un resultado que será muy útil en muchas de nuestras demostraciones, que dice que todos los ángulos inscritos que miran el mismo arco miden lo mismo. Entonces, vamos al dibujo. Voy a tener dos ángulos inscritos que miran el arco AB, lo marqué de verde. Entonces tengo el ángulo ACB, es el que vive en C. Vamos a marcarlo, lo voy a marcar con rojo. Y tengo el ángulo que vive en D, que también mira el arco AB, que sería el ángulo ADB. Entonces voy a marcarlo. Y para su demostración, pues vamos a usar el resultado anterior. Entonces me voy a fijar en el centro de la circunferencia. Y voy a tener por el resultado anterior que el ángulo ACB es igual a la mitad del ángulo central que mira ese mismo arco. Es decir, voy a marcarlo con negro ese ángulo central. Y entonces este ángulo ACB va a ser igual al ángulo AOB entre 2. Pero resulta que también por el mismo resultado, como el ángulo en D está mirando el arco AB, pues entonces ese ángulo va a ser la mitad del ángulo AOB. Entonces esto es lo mismo que el ángulo ADB, que es justamente lo que queríamos demostrar, la igualdad entre este ángulo y este otro ángulo. Entonces tenemos que los ángulos inscritos que miran el mismo arco miden lo mismo. El resultado que ahora vamos a mostrar es que también un ángulo semi-inscrito es igual a la mitad del ángulo central que mira el mismo arco. Vamos al dibujo. Entonces voy a marcar este ángulo semi-inscrito. Entonces acuérdense que un ángulo semi-inscrito está formado por una cuerda y una recta tangente a la circunferencia. Entonces aquí tengo mi ángulo semi-inscrito y el arco que mira justamente es el arco que va de B hacia A en contra de las manecillas del reloj. Lo voy a marcar con verde. Y entonces lo que quiero demostrar es que ese ángulo, este ángulo rojo, que si se fijan, déjenme volverlo a marcar, este ángulo sale un poquito de la circunferencia y además como la recta tangente es una recta que corta la circunferencia en un solo punto, por eso también se puede ver que este ángulo sale como un poco de la circunferencia. Ok, entonces lo que queremos demostrar es que ese ángulo semi-inscrito es la mitad o mide la mitad de el ángulo central que mira el arco verde. Entonces voy a marcar el ángulo central que mira el arco verde. Entonces tenemos esta línea AO y esta línea BO. Y el ángulo central pues sería el que está aquí. Entonces quiero ver que el rojo es la mitad de este negro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues voy a prolongar esta recta AO hasta intersectarla con mi circunferencia.
Vamos a decir que este punto donde intersecta vamos a llamarle M. Lo que ustedes van a demostrar en la tarea 3 y que ahorita voy a usar es que cuando tengo una recta tangente a una circunferencia en el punto A, pues resulta que esa recta tangente, o sea, esta recta roja, va a ser perpendicular al radio AO, donde A es el punto de tangencia. Entonces, quiero que ustedes demuestren que aquí tengo un ángulo recto. Eso lo voy a usar. Entonces, ahorita voy a decir ya que sabemos, voy a llamarle C a este punto para tenerlo como referencia para poder nombrar al ángulo. Entonces vamos a tener que el ángulo OAC es igual a pi medios, por lo que ustedes van a demostrar en su tarea 3. Ahora, como AM es un diámetro, eso quiere decir que el ángulo MOA es igual a pi. Entonces, este pi medios también lo puedo poner como el ángulo MOA sobre 2. Por otro lado, si ustedes ven el ángulo que está en A, ese es un ángulo inscrito. Y ese ángulo, como es inscrito, mide la mitad del ángulo central que mira el arco MB. Es decir, voy a escribirlo aquí, el ángulo MAB es igual al ángulo MOB, el central, entre 2. Entonces, acuérdense que a mí el que me interesa es el ángulo rojo. Entonces vamos a escribirlo, el ángulo BAC es igual a todo este ángulo, o sea, al ángulo OAC, menos el ángulo azul, que es el ángulo OAB o MAB, como quieran llamarlo. Voy a ponerle MAB. Y esto es lo mismo que yo tengo que el ángulo OAC, acuérdense, es el ángulo MOA entre 2, menos, y tengo que el ángulo MAB es igual al ángulo MOB entre 2. Acuérdense, esto es porque el OAC es igual a esto y el MAB es igual a esto, entonces solo sustituí. Como tiene el mismo denominador, pues entonces yo tengo que esto es lo mismo que el ángulo MOA menos el ángulo MOB, todo entre 2. Pero el ángulo MOA, acuérdense, es el ángulo de pi, es todo esto. Menos el MOB, le estoy quitando esta parte de ese ángulo que no marqué. Entonces nada más me queda el ángulo BOA. Entonces esto es igual al ángulo BOA entre 2. Pero justamente este es el ángulo central, bueno, la mitad del ángulo central que mira el arco verde. Pues entonces ya terminamos. Ya dijimos que este ángulo rojito es la mitad de ese ángulo central. Y con esto terminamos esta clase.